Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Estamos reunidos para cerrar en esta ocasión el ciclo de charlas magistrales que organizamos desde la Diplomatura Universitaria en Teatro para Docentes de la Universidad Nacional de Rafaela. En esta oportunidad tengo el súper gusto y el honor de presentar a Federico Irazábal. Federico es licenciado en Artes, graduado en la Universidad de Buenos Aires, tiene una vasta trayectoria como escritor, como investigador, como docente. Es el creador y director de la revista Funámbulos, ha escrito una cantidad enorme de artículos para medios muy importantes del país, entre La Nación y muchos otros. Actualmente es el director del Festival Internacional de Buenos Aires, el festival más importante que tiene nuestro país, así que para mí es un enorme gusto tenerlo a Fede con nosotros hoy. Eh, Su charla va a girar en torno a el teatro político y sus antecedentes en el siglo XXI, sus raíces en el siglo XX, perdón. Eh, Así que bueno, Fede, gracias por aceptar esta invitación y por sumarte. Nos honra mucho tu participación. Gracias, gracias Chelo. Para mí es un placer enorme poder estar acá y encontrarme con ustedes para hablar de uno de los temas que más me apasiona, que no es únicamente el teatro, sino una variante del teatro, como es el teatro político. Hace mucho tiempo, cuando estaba terminando mi formación universitaria y decidí especializarme, entendiendo que el campo era lo suficientemente vasto como para necesitar circunscribirlo a alguna esfera, decidí que la esfera en la que quería trabajar era el teatro político, que esa era la zona en donde más cómodo me sentía, que tenía un poco que ver con lo que cada uno de nosotros puede imaginar en términos de implicancias del teatro político, que es por un lado la especificidad propia del lenguaje artístico, es decir, tratar de comprender cómo funciona el teatro como sistema y el teatro como lenguaje o como disciplina, pero a su vez toda otra variante que se le agrega y que se le adosa, que tiene que ver con cuestiones vinculadas con lo social y con lo político propiamente dicho. Entonces se conjugaban tres instancias que desde muy chico me interesaban, que era tratar de abordar las problemáticas sociales desde un punto de vista político, en el sentido amplio, nunca en el sentido partidario, sino en el sentido de ese poder transformador, y llevar eso y relacionar todo eso con el poder transformador que puede llegar a tener la escena. La escena en sí misma como un acto individual y como un acto singular, pero también la escena como lenguaje, tratando de entender su funcionamiento en el seno de lo social. Y por supuesto que a eso, a esas tres patas, sociedad, política y teatro, se le agregan irremediablemente dos disciplinas que tienen que funcionar como herramientas auxiliares para esa formación, como es la psicología por un lado y la filosofía por el otro. La psicología tratando de entender algo del funcionamiento de la estructura psíquica humana, y la filosofía tratando de abordar esas grandes problemáticas que la filosofía suele desplegar. Y todo eso vincularlo y cruzarlo con el teatro. Digamos que ese es el punto desde el cual parto como para mirar esto que vamos a tratar de observar hoy en muy poquito tiempo y un vuelo así rasante sobre la teatralidad. Por eso la circunscribimos al siglo XX. Está más que claro que podríamos hablar de las matrices de teatralidad política que hay en el teatro clásico griego, podríamos hablar del teatro medieval y su relación con el discurso religioso, porque obviamente que cuando hablamos de teatro político, acá siempre viene una desviación. Yo en aquellos años trabajaba con un maestro mío de la universidad que me dejó muy pocos legados, pero me dejó uno muy importante. Cuando leyó mi libro, El Giro Político, me dijo, es interesante, pero trabajás con todo el teatro con el que vos te identificás ideológicamente. ¿Y qué pasa con el teatro de derecha? ¿No hay teatro de derecha?
Digo, ¿por qué todo el teatro progresista? ¿Por qué incluís en tu libro desde Bertolt Brecht, Tato Pavlovsky, Griselda Gambaro, Heiner Müller, Luis Cano, Emilio García Huevi? ¿Qué pasó con el teatro católico? No existe el teatro católico y eso no puede ser considerado teatro político. O sea, ¿teatro político es todo aquel antisistema? No, claramente no. Cuando decimos teatro político, los que formamos parte del sector de la cultura solemos partir de un prejuicio, que es que todo lo que está vinculado con la política y el arte es de izquierda. Y sí, obviamente para nosotros probablemente lo sea y tenga un posicionamiento progresista desde el punto de vista social, pero obviamente que el teatro también es una herramienta y una maquinaria fabulosa de control, no únicamente una maquinaria para generar nuevos conocimientos y generar inestabilidad desde el lugar en el que una determinada sociedad lee su propio sistema cultural, sino también un sistema de ratificación. Y conocemos enorme cantidad de ejemplos que podrían entrar en eso, y por supuesto que no se trata de hacer una mirada maniquea, ni binaria, ni simplista, y decir, el teatro de la calle Corrientes, que es el teatro hegemónico, y el teatro mayoritario, ese es de derecha. Sí es cierto que hay mucha zona conservadora en la construcción del personaje. Podemos ir a ver un montón de teatro realista en la Avenida Corrientes, que sigue teniendo en el 2021 una concepción, por ejemplo, de la homosexualidad, que parece una concepción más vinculada a Alberto Olmedo que a un país que vive en una sociedad de políticas igualitarias. Y todavía eso se sigue viendo, y todavía eso se sigue escuchando como escena y como humorada desde el punto de vista de la construcción, o cierta mirada anquilosada de la mujer en términos de no reconocer las políticas de género, lo hemos visto. Entonces, claramente hay algo que hace que siempre que leamos y que hablemos de teatro político, parece que estamos hablando de teatro progresista, como si fuese sinónimo de teatro progresista, y es cierto que hay mucho teatro político del otro lado, del lado conservador. Es decir, del lado que lo que va a intentar es solidificar los presupuestos desde los cuales una determinada sociedad establece la lectura de los acontecimientos culturales y sociales que esa sociedad desarrolla en ese preciso instante. Es por esa razón por la que me parece que es fundamental que tratemos de circunscribir, y por eso el recorte que armamos con Chelo cuando pensábamos este encuentro era, bueno, sí, está buenísimo que hablemos de teatro político en la era isabelina. Claro, es un mundo. Y hubiese estado bárbaro, porque ustedes tuvieron hace poquitito una charla con Lautaro, y seguramente hicieron unos abordajes fabulosos sobre el universo isabelino y sobre el universo shakespeariano. Le podemos cruzar una matriz de politicidad tratando de entender cómo funcionaba, pero se volvía un universo demasiado vasto. Es por eso que lo circunscribimos exclusivamente al siglo XX y sus derivaciones en el siglo XXI, como para que también podamos mirar algunas cuestiones de lo que tiene que ver con el teatro más contemporáneo, con las teatralidades más contemporáneas. Y partimos del siglo XX por una razón que no tiene que ver estrictamente con el teatro, sino que tiene que ver con el universo de la cultura, que tiene que ver con las diferentes corrientes que, tanto en Rusia como en Europa, a lo largo del siglo XX, se fueron produciendo fundamentalmente en el universo de la literatura, pero que luego van a comenzar a impactar en otras áreas. Una de ellas, por ejemplo, en el caso del cine, va a tener mucho que ver con el movimiento ruso, aquel cine de principios del siglo XX que se produce en Rusia, y por sobre todo el descubrimiento del montaje, o la invención, si se quiere, del montaje, con Einstein como principal figura desde el punto de vista de lo cinematográfico, pero que también va a tener que ver con filósofos, y muy especialmente con filósofos del lenguaje, que a lo largo del siglo XX, desde la Revolución Rusa en adelante, fueron desarrollando una serie de presupuestos, de herramientas teóricas que nos van a permitir comprender más cabalmente cómo funciona el teatro del siglo XX y su heredero, con derivaciones y variantes, el teatro del siglo XXI. O sea, el teatro que hoy hacemos nosotros o que hoy vemos nosotros en cualquier sala teatral o en cualquier evento que podamos llegar a ver. Y gran parte de esta
de esta corriente va a vincular dos hilos muy extremos, uno de finales del siglo XIX, como es la emergencia del marxismo, pero también hasta que lleguemos al postestructuralismo francés. O sea, entre fines del siglo XIX y más o menos década del 70, nos vamos a encontrar con un enorme desarrollo de la ciencia política y de las teorías culturales y muy puntualmente de la literatura como gran artefacto. Acá hay que circunscribirlo, hay que reconocer que desde el punto de vista universitario, esto que están viviendo ustedes, que tener la posibilidad desde el punto de vista teatral de formar parte de una institución seria que produce conocimientos, no es algo que se venga haciendo desde tiempo muy atrás. Recordemos que toda la formación teórica y analítica y crítica, por ejemplo, que hay en la Argentina, tiene como principal productor a la carrera de Filosofía y Letras, a la carrera de Letras puntualmente dentro de esa facultad. La carrera de Artes, esta que mencionó Chelo como la carrera en la que yo me formé, es de la recuperación de la democracia. Anteriormente, los que les interesaba el teatro, los que les interesaba la danza o el cine, tenían que estudiar historia del arte, que era pintura, escultura, que eran las bellas, las denominadas bellas artes. Y al que no, se tenía que ir a letras. Entonces era o letras o bellas artes, ese concepto tan raro. El teatro, el cine, la danza, la performance, no tenían cabida desde el punto de vista del conocimiento universitario. Y no casualmente, la gran cantidad de maestros que hay, o que hubo, y que sigue habiendo vinculados con la teoría y la crítica teatral, provienen de la carrera de letras. Y tienen una mirada muy próxima al universo de las letras, y por eso el ámbito de lo escénico propiamente dicho es un ámbito que en algún punto los excede, y que lo abandonan precisamente por no poder fijar esa instancia en ningún tipo de documento estricto, porque la noción de función les es lo suficientemente vaga, entonces la abandonan y se quedan con la idea de dramaturgia, y se produce esta confusión que fue tan grave para la historia de la escena, y dramaturgos, directores que han trabajado muy de cerca de la escena, muy de cerca de la parte plástica de la escena, de la parte visual de la escena, y no por tenerlo a Chelo acá presente, pero porque él es uno de los discípulos de uno de los grandes hacedores de esa variante, se vieron muy menospreciados desde el punto de vista de lo académico. ¿Por qué? Por la ausencia de una textualidad fuerte. Entonces, cuando nosotros hoy miramos las historias del teatro argentino, que ya de por sí, digo, también acá hay que decirlo, cuando hablamos de teatro argentino, estamos hablando de teatro porteño, digo, esto es una verdad de perogrullo, pero es algo que ocurre desde el punto de vista académico. Cuando miramos las historias de Osvaldo Pelletieri, o cuando miramos las historias de Luis Ordaz, las historias que miremos van a estar centradas fundamentalmente en dramaturgos. Las historias van a estar orientadas y guiadas por dramaturgos, no por directores. Cuando vemos la periodización que hacen, cómo recortan los periodos de la historia del teatro, siempre son dramaturgos los que organizan esa variante. Y esto tiene que ver con ese exceso que es la escena, que los deja fuera. Pero, por fuera de esta mirada crítica, que los que estamos más vinculados con el hecho escénico como evento performático, que nos interesa mucho más que la instancia meramente dramatúrgica, no porque no me interese la dramaturgia, porque me interesa y mucho, de hecho, en Funámbulos publico dramaturgia todos los números. Pero ¿qué tipo de dramaturgia publico? La dramaturgia que surge de la escena. Digo, desde su origen, Funámbulos publica un tipo de dramaturgia que tiene que ver con la escena. Desde Batato, Barea y Urdapilleta, cuando publicamos su célebre obra, que tuvimos que desgrabarla, porque lo único que había era una grabación y no había ningún modelo textual, ningún papel donde estaban esos textos, estaban en el decir de esos actores. Pero eso tiene que ver con un fijar para la historia, fijar para la posteridad un determinado texto que era puro devenir y puro recorrido desde el punto de vista de lo escénico. Ahora, obviamente que a eso le trae un montón de problemas, que es cómo se registra toda la instancia visual, toda la instancia cinética, toda la instancia sensorial que tiene la escena, más allá de las palabras. Bueno, como eso no se puede registrar, la crítica y la teoría lo suele dejar bastante afuera.
Pero por fuera de esa mirada crítica, la crítica y la teoría teatral se ha servido de lo literario y ha generado enorme cantidad de conocimientos. Y los ha generado, y en una de las variantes, mucho tiene que ver, obviamente, con el teatro político que hoy nos ocupa. Por eso mencionaba ese doble extremo entre, por un lado, el marxismo, tratando de entender fenoménicamente al mundo, es decir, tratando de explicar cómo funciona la cultura. Acá, claro, hago la aclaración que siempre es importante hacer. Cuando digo marxismo, no digo comunismo. Estoy diciendo, y no porque tenga un problema con el comunismo, ni mucho menos, simplemente lo aclaro como para que se entienda que es un objeto totalmente distinto. Me estoy refiriendo mucho más al Marx del fetichismo de la mercancía, que está tratando de comprender cómo funciona la mercancía sin una mirada naturalizada de la mercancía, de que la mercancía vale lo que vale porque es lo que vale la mercancía, en esa especie de definiciones tautológicas que muchas veces encontramos en ciertas políticas liberales o neoliberales para tratar de explicar algunos acontecimientos coyunturales propios de la economía o del sistema social. Digo, cuando miramos desde el marxismo el mundo, estamos haciendo una aproximación que tiene que ver con algo que el siglo XX luego va a desarrollar y profundizar mucho, que es una noción sígnica del mundo, que es tratar de entender al mundo como signo. Por eso el estructuralismo, por eso la semiótica, por eso el postestructuralismo va a tener mucho para hacer en el medio, pero mucho para hacer en el medio gracias a los aportes de Freud, pero también a los aportes de Lacan. Como verán, es una especie de gran mezcolanza de puntos de vista, pero que tienen todos que ver con la noción de signo. Es decir, con tratar de entender el funcionamiento de un artefacto y tratar de entender al mundo como un artefacto, no como un objeto natural que se explica por causas inmanentes, sino tratar de entender el funcionamiento desde un punto de vista que nos permita comprender la construcción del mundo y de la cultura desde esta idea de artefacto. Esto que para diferentes autores, como puede ser Mikhail Bakhtin, que puede servir mucho como Bakhtin aborda desde Rusia, desde la cárcel. La más gran parte de estos intelectuales producían sus textos desde las cárceles, con Gramsci en la cárcel en Italia o con Bakhtin en Siberia, en Rusia. Digo, producen, ¿y qué producen? Y producen una mirada muy interesante sobre el lenguaje. Y con esto, digo, como verán, hasta ahora no dije nada ni de Brecht ni de teatro, pero es necesario que hagamos esta entrada para poder comprender una noción central que probablemente todos ustedes conozcan de Bertolt Brecht, que es esta idea de distanciamiento, o dicho en alemán, esta idea de Verfremdung, o dicho en ruso, esta idea de Ostranenie. Lo tomemos en Rusia, lo tomemos en Alemania, o lo digamos a la española, distanciamiento, la idea del distanciamiento brechtiano que todos conocemos, es incomprensible si no hacemos primero un abordaje sígnico desde el punto de vista de la construcción de la escena, y si no tratamos de comprender cómo fuimos avanzando en la filosofía del lenguaje a lo largo del siglo XX para poder ofrecer a la mirada académica y también a la mirada artística una perspectiva que tenga que ver con cierta instancia del constructivismo, de esto que tengo enfrente no puede ser mirado como un objeto natural, esto que tengo enfrente es claramente un artefacto cultural. Bueno, ¿cómo lo analizo? ¿Cómo lo desmonto? ¿Cómo lo pienso? Cuando pensamos en un objeto cualquiera, cuando pensamos en cuánto vale el litro de leche, podemos hacer un análisis en donde vamos a entender la lucha de fuerzas que va a haber presentes en la construcción de ese valor del litro de leche, que va a estar en relación con ideas de plusvalía, con ideas de reparto social, con ideas de distribución de la riqueza, que van a entrar en función de cómo cada uno lo mire en esa lucha. Pero lo que me interesa ahora, el punto al que me interesa que vayamos, es fundamentalmente al punto de algo vinculado con el teatro, que tiene que ver con el realismo, que es cómo poder pensar desde estas variantes vinculadas con la filosofía y puntualmente con la filosofía del lenguaje, de eso que llamamos realidad.
¿Por qué? Porque cuando pensamos la escena argentina, por ejemplo, siempre decimos que es una escena predominantemente realista, que las principales escuelas teatrales vinculadas con nuestro país son escuelas que tienen algún tipo de raíz vinculada con el realismo ruso o el realismo norteamericano, dependiendo qué escuela tomemos y qué escuela haya llegado al país, vamos a encontrar diferentes variantes. A mí ahí el primer punto que me parece que es importante, porque tiene que ver mucho con el teatro de Bertolt Brecht, es tratar de entender a qué denominamos realidad. Es decir, el primer punto que tenemos que tratar de desmontar para poder abordar la problemática del realismo es tratar de comprender que esa noción que nosotros pensamos como realismo tiene que responder en alguna medida a un tipo de herramienta que nos permita entender y comprender alguna noción de mundo. Por eso empecé hablando y contando esta historia muy personal de ese teatro de derecha o ese teatro progresista, viendo cómo desde la academia se nos pasa de largo que ese teatro conservador, ese teatro rancio, ese teatro que corrobora los presupuestos de mundo, es fundamentalmente político. El problema ¿qué es lo que hace? El problema es que naturaliza concepciones de mundo, naturaliza el rol de la mujer, naturaliza el cuerpo del homosexual, naturaliza el lugar de la prostituta, naturaliza la causalidad de los pobres, naturaliza todo lo que tenga necesidad de naturalizar con el objetivo de preservar el status quo. Entonces, cuando hablamos de teatro político, desde nuestra perspectiva, es todo aquel teatro que tiene como objetivo poner en jaque ese status quo. Es decir, que va a intentar mirar que el lugar de la mujer no se define por su maternidad o no maternidad. Durante siglos pensamos y creímos culturalmente que la mujer se definía como mujer en tanto se concretaba en madre, y que si no lo era, no se realizaba como mujer. Durante mucho tiempo dijimos esto, y la cultura entendió esto, y no hace falta que ahondamos en la idea, porque lo conocemos. Sin embargo, cuando empezamos a entender cómo funciona esa raigambre, qué elementos económicos, qué elementos ideológicos, qué elementos políticos tiene esa concepción de la mujer en la casa, de la mujer pariendo, vinculado con la idea del patrimonio, vinculado con la idea del hombre productor. Digo, todos esos elementos que parecían naturalizados durante mucho tiempo y que para mi abuela eran así, para mi abuela era así. Para ella, su única concepción de mundo consistía en que ella se realizaba como mujer en tanto madre, y que su rol era producir la comida y atender a su marido y criar a sus hijos, no mucho más que eso, digamos, donde ese era su rol. Y estaba convencida de que ese era su rol. Entonces yo con mi abuela no puedo discutir, no podía, ahora radicalmente no podría, discutir acerca de su concepción de la mujer. ¿Por qué? Porque tenía una visión naturalizada del mundo. Y esa visión naturalizada del mundo es la visión de lo que entendemos como eurocentrismo, si lo queremos llevar a un lugar más amplio, en donde lo hombre, lo blanco y lo heterosexual son los tres elementos de la dominancia absoluta. Luego venimos los que tenemos algún tipo de disrupción con relación a esa normalidad o a esa centralidad, que pensamos y producimos desde ciertas zonas disfuncionales para ese pensamiento del status quo, que va a tener que ver con esto, con lo hombre, con lo blanco y con lo heterosexual, y después vienen todas las palabras que queramos poner, del sistema patriarcal, etcétera, etcétera, que son tan impactantes para nuestra cultura contemporánea. Pero precisamente para poder entender y abordar esta noción de la realidad, y por lo tanto, la noción de realismo, vamos a tener que primero tratar de comprender cómo funciona el lenguaje en su relación con la realidad, porque si no abordamos primero esta problemática, no vamos a entender de psicoanálisis, no vamos a entender la psicología, no vamos a entender a Freud, no vamos a entender a Lacan, no vamos a entender a cualquier autor del siglo XX, como Bertolt Brecht, o como Harold Pinter, o como Ionesco, no, o como el mismísimo Bertolt Brecht, que es quien nos convoca. ¿Por qué? Porque, y voy a tratar de ser lo más claro posible en esta idea de la filosofía del lenguaje,
como para ver si con un par de ejemplos lo podemos pasar de largo, porque estoy seguro que no va a ser complejo, pero sí es importante tenerlo muy en cuenta. Desde el punto de vista de la lingüística, hay unos materiales producidos en la segunda mitad del siglo XX, muy atractivos, que están vinculados con una idea centrada en torno a la noción de giro. Por eso yo, cuando publiqué mi libro de teatro político, lo llamé el giro político, porque la idea del giro era una idea que estaba dando vueltas en los años 90 de manera muy fuerte para tratar de comprender algunos artefactos culturales. Y esa definición la da un intelectual argentino que vive afuera hace toda una vida, que se llama Dardo Scavino, Scavino S-C-A-B-I-N-O, que tiene un libro fabuloso que se llama El giro lingüístico, en donde el señor, con enorme análisis y enorme conocimiento de la lingüística, se dedica a hacer filosofía del lenguaje, tratando de enmarcar la lingüística desde un punto de vista histórico. Cuando uno mira ese material, cuando uno mira ese libro, termina de comprender que hay por lo menos dos grandes grupos desde el punto de vista de la lingüística. Cuando digo desde el punto de vista de la lingüística, estoy pensando fundamentalmente en la relación que el lenguaje establece con el mundo. Es decir, cómo nosotros podemos pensar la relación entre el lenguaje. Cuando digo lenguaje, no digo solamente el lenguaje verbal, incluyo todos los lenguajes posibles, con relación al mundo. Y en esa lógica, lo que aparece, obviamente como gran variante, es qué es lo que está primero. Si primero está el lenguaje o primero está el mundo. Es decir, si primero tuvo que haber un león para que luego alguien diga la palabra león. O si precisamente hay un león porque existe la palabra león. Y si no existiese la palabra león, tal vez no habría leones, aunque en el mundo real, en algunos lugares del planeta, hubiese un animal que camina en cuatro patas, de color más o menos marroncito, que tiene mucho pelo en el cuello y en la cabeza y que emite un determinado sonido cuando ataca. Digo, por más que existiese el objeto, ¿podría existir si no tuviese una palabra que lo nombre? Esa sería la pregunta, es decir, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Típica pregunta de la filosofía casera, pero que tiene enormes raigambres. ¿Por qué? Porque esas raigambres nos llevan incluso al catolicismo. Digo, no conozco cuáles son los orígenes formacionales de ustedes desde el punto de vista religioso, ni importa, cuento el mío, pero yo me acuerdo en mis clases de catecismo preguntándole a la catequista, bueno, ok, yo entiendo, Dios creó el universo, ahora, ¿quién creó a Dios? Yo me acuerdo siendo niño a los 8 años, o 7 o 9, haciendo esta pregunta, y también me acuerdo la respuesta. La respuesta es, esa pregunta es pecado. Esa pregunta no puede ser hecha. ¿Y por qué no puede ser hecha? Porque precisamente no se le puede adjudicar temporalidad a Dios. Porque lo único que garantiza la eternidad de Dios es no tener origen. Ahora, el problema es que todo nuestro sistema intelectual está organizado lingüísticamente desde la temporalidad, se apoya en la temporalidad. Entonces, para nosotros, todo lo que existe tiene que tener un origen. Y si tiene un origen, tiene un final. Entonces, esa es la razón por la cual se sostenía que la pregunta en torno al origen de Dios es una pregunta pecaminosa, porque la única garantía de eternidad que tiene Dios es estar fuera del tiempo. Por eso vieron que Dios es omnisciente, omnipresente, es decir, Dios no está ubicado ni en un único tiempo, ni en un único espacio, precisamente porque Dios está fuera del tiempo y fuera del espacio. Esa es su única garantía de eternidad. Ahora, la pregunta por el origen de las cosas es una pregunta absolutamente necesaria. ¿Quién determina que las cosas son del modo en el que eran? Esta es una pregunta que Brecht se hace mucho alrededor de su dramaturgia y por sobre todo alrededor de su pensamiento sobre lo teatral. Y el modo de abordar esa pregunta tiene mucho que ver con esta doble concepción del lenguaje que es una, la primera, la anterior, la más romántica, la más ingenua, se la denomina concepción adánica del lenguaje. Adánica
por, obviamente, el mito del paraíso. Y la otra concepción, la más contemporánea, la más vinculada con el neoestructuralismo francés, se la denomina giro lingüístico, que básicamente es giro porque invierte el signo de las cosas. La concepción adánica del lenguaje, ¿qué es lo que dice? Que primero hubo mundo y que luego vino un lenguaje a nombrar el mundo. Y que por lo tanto el lenguaje es subsidiario del mundo. Pero el lenguaje no tiene ninguna relación con la construcción del mundo. El mundo es como es y el lenguaje simplemente se encarga de nombrarlo. La figura poética es Adán, nunca Eva, Adán, correteando por el paraíso, nombrando los objetos que tenía, es decir, sustantivizando el mundo. Y a partir de ahí fundando un lenguaje. El giro lingüístico lo que va a decir es, no me voy a correr de la Biblia, me voy a quedar en la Biblia, ya que tanto nos interesa la Biblia como un lugar en el que están ubicados todos los conocimientos necesarios desde la antigüedad en adelante, me voy a centrar en la Biblia, pero me voy a centrar en una parte de la Biblia, y puntualmente en el Génesis. ¿Por qué? Porque ahí se sostiene algo muy atractivo en ese texto, que es que Dios dijo que la luz se haga y la luz se hizo. Esa frase, depende de la traducción, digo, la estoy vulgarizando como frase, que después la aprendemos y se repite como en el principio fue el verbo. ¿Sí? Es decir, esta idea de en el principio fue el verbo, es que en el principio fue el lenguaje. Es decir, Dios, para crear la luz, no hizo un trabajo alquímico. No es que agarró, como si para hacer Adán y Eva, desde el punto de vista mítico, agarró barro, lodo y generó bla, y después con la costilla hizo a la mujer. Digo, ahí sí hay un trabajo artesanal por parte de Dios. Pero lo interesante es que cuando Dios crea la luz, lo único que hace es emitir un acto de enunciación lingüística. ¿Sí? Es decir, Dios dice en su lengua, vaya uno a saber cuál, la palabra luz. Y cuando dice la palabra luz, la luz se hace. Es decir, antes de que exista un mundo, hay lenguaje. Podríamos profundizar todavía esto más y decir, para que exista un mundo, tiene que haber lenguaje. Es decir, el único mundo que yo estoy en condiciones de conocer es el mundo que estoy en condiciones de nombrar. Si no puedo nombrar el mundo, no puedo conocerlo, básicamente porque no puedo verlo. Y sin embargo, no es un problema óptico. El mundo está ahí enfrente. El problema es que no estoy en condiciones de verlo. El objeto existió desde siempre, pero existió como artefacto. Y como artefacto se lo construyó de un determinado modo. Y por la vía de la repetición se lo naturaliza y se vuelve imperceptible, que tiene otras facetas, que tiene otras caras, que tiene otros puntos de vista. Ahí podríamos meter en el siglo XX, podríamos meter el cubismo en la pintura como estrategias que generaron esta descomposición de la naturalización de la imagen. Pero insisto, no quiero abrir tanto el panorama, quiero empezar a acotarlo para poder abordar a Bertolt Brecht. Pero esta idea de la concepción adánica y del giro lingüístico tiene enormes variables y enormes significaciones y enormes implicancias. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a entender el poder constructivista del lenguaje. Es decir, empezamos a entender que el lenguaje no es simplemente una herramienta neutral que nombra lo existente, sino que el lenguaje es una herramienta altamente ideológica que tiene el poder de construir un mundo de un determinado modo y no de otro, si dejamos de nombrar el otro modo. Esta idea, Umberto Eco, en sus análisis que hacen, saben, Umberto Eco, no el novelista, sino el intelectual italiano, que es el mismo, pero en su otra variante de académico, tiene muchos estudios, él se dedica a estudiar el lenguaje porque le interesa mucho la problemática del lenguaje, y en determinado momento de su carrera se va a Groenlandia a tratar de entender la lengua de eso que nosotros denominamos esquimales, e intenta entender el funcionamiento. Y se encuentra con algo verdaderamente atractivo, que después el giro lingüístico y la filosofía del lenguaje contemporáneo se va a servir de eso, que tiene que ver con algo que ocurre ahí, que ocurre en esa lengua, que es la enorme cantidad de
vocablos diferentes para nombrar lo que para nuestras lenguas es un único vocablo, que es blanco, que es un color, blanco. Digo, para nosotros blanco es blanco. Y honestamente, si yo tengo que empezar a definir, bueno, el blanco de la pared de la casa de Rosana es un poco menos blanco que el techo de la habitación del hotel en donde yo estoy y bastante parecido al blanco de la casa de Chelo, ¿sí? O podemos empezar a mirar los distintos blancos que haya en el lugar que sea, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer toda esa descripción con el blanco? Porque en definitiva es blanco, menos blanco, blanco más manchado, blanco más beige, blanco menos beige, blanco con alguna tonalidad, pero da más o menos lo mismo. Sin embargo, un niño esquimal, si no alcanza a distinguir los blancos, puede pisar una parte de hielo, hundirse y congelarse. ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó a no ponerme en riesgo a través de relación simbólica de los signos. Mi mamá me enseñó que unas rayas blancas en las esquinas es el lugar por donde yo debo cruzar. Esa relación no es ninguna relación natural, es una relación simbólica. Ese signo, cebra peatonal, es una relación simbólica que nosotros aprendemos a leer cuando somos introducidos en el mundo de la cultura. Y luego me enseñó a leer un objetito que está en la vereda de enfrente, chiquito, más o menos redondo, que tiene una luz roja y una luz verde, con un muñequito que parece estar parado o que parece tener la pierna, en vez de estar así, parece estar así, y entonces uno está andando y el otro está quieto. Entonces aprendí a leer que rojo más las piernas rectas es quedarse, no pasar por esa cebra peatonal, y que verde y con las patitas simulando movimiento quiere decir cruzar. Es decir, yo me introduje en el universo de los signos simbólicos. Ahí hay algo de icónico, la forma humana en el dibujito del semáforo, algo de icónico, pero básicamente es una relación simbólica con los signos. Ahora, la relación del niño esquimal con el hielo es una relación, en principio, vital, y que no está simbolizada. Es decir, donde no hay una cebra peatonal, porque no hay calle entre un iglú y otro. Ahora, no todos los días el iglú es igual, la distancia que hay entre un iglú y otro es idéntica, pero la capa de hielo no es idéntica, porque es un territorio natural. La cultura intenta fijar, entonces fija las calles, fija las esquinas, fija las cebras peatonales y establece de ahora en adelante cómo van a ser las cosas. Ahora, el mundo natural opera con otras lógicas. Ahora, ¿y cómo hago para leerlo? Y tengo que aprender a leer. ¿Qué tengo que leer? El grosor del hielo. ¿Y cómo hago para leer el grosor del hielo sin pincharlo? Bueno, por el blanco. ¿Por qué? Porque la relación entre el blanco, la luz solar, más la distancia que haya con el agua debajo, va a generar un blanco u otro blanco, que mi lenguaje no lo puede nombrar, pero que para esa lengua es vital. ¿Y por qué en mi lenguaje no lo puedo nombrar? Porque no lo necesito. Ahora, también durante mucho tiempo yo no necesitaba nada más que decir masculino y femenino. Y el mundo se explicaba así, masculino-femenino, heterosexual y los que somos anómalos. Bueno, ¿quieren una palabra? Ok, homosexual. Entonces, hetero, homo. Tenemos los antagónicos ahí desde los prefijos, la sexualidad en el centro organizándolo todo. ¿Sí? Y entonces, así podíamos armar más o menos los modos en los que el mundo se organizaba, de manera muy clara, de manera muy estanca. Ahora, el problema es que no es que mi ojo es un ojo distinto del niño esquimal. O sea, ópticamente, yo no tengo ninguna diferencia con un esquimal. Porque en términos de evolución de la especie, por más que tengamos orígenes étnicos y raíces culturales diferentes, por los sistemas migratorios de nuestros antepasados, desde el punto de vista biológico, o sea, desde el punto de vista humano, nuestros ojos están todos ubicados en el mismo estadio evolutivo. No es que hay uno que evolucionó más y entonces desarrolló mayor sensibilidad óptica que otro. La única diferencia que hay es cultural. Y esa cultura es el lenguaje. Entonces, ese niño puede ver cosas que yo no puedo ver. Este ejemplo del hielo y este ejemplo del blanco es una estupidez, obviamente. Ahora, cuando lo llevamos a otras zonas de la cultura,
No empezamos a encontrarnos con que para mí también durante mucho tiempo blanco fueron un montón de cosas que eran diferentes, pero que yo simplemente las nombraba como blanco. Y que mientras yo las nombraba como blanco, no estaba en condiciones de ver que eran diferentes. Entonces, lo que primero necesité fue que ese que yo no veía en su diferencia salga a presentar su diferencia a la cultura, y luego va a depender si soy progresista o no soy progresista, reconocer la matriz diferencial de ese alguien. Digo, ahí es, por ejemplo, por mencionar un evento que ocurrió hace escasísimos días, la Marcha del Orgullo Gay. Digo, uno podría preguntarse, ¿es un evento que hoy sigue teniendo una validez y una razón central? Desde mi lugar burgués, homosexual, que habita y vive su sexualidad con enorme libertad y aceptación, porque en su propio contexto, en su universo familiar, en su universo amistoso, en su universo natural, está todo bien. Que yo lo sea, podría decir, no, la verdad que no, perdió su sentido, perdió su razón de ser. Me responderían muchos, bueno, ok, suerte la tuya. Suerte la tuya que en tu barrio no sos discriminado, suerte la tuya que en tu barrio no sos perseguido, suerte la tuya que en tu trabajo nadie te dice nada. Ahora, hay un sinnúmero de oficios, sinnúmero de sectores culturales para los que todavía esto no forma parte de la definición de un ser, sino que forma parte de algún tipo de anomalía todavía no comprendida. Pero primero tuvieron que salir esas minorías a gritar su diferencia para ponerle palabra. Hay un capítulo que a mí me gusta mucho de Los Simpson, siempre Los Simpson para mí son muy formativos, perdón por esto, que es ese capítulo en el cual Marge con sus hijos va a una feria, a una tienda de antigüedades y se encuentra con un personaje homosexual que vive su sexualidad de manera muy histriónica, que la pasa muy bien, se hace muy amigo de Marge y Marge lo lleva a la casa. Y se encuentra con el troglodita de Homero, que no puede entender la diferencia y que quiere organizar una salida de los cuatro, es decir, de él con su esposa y Homero con Marge. Y le empiezan a indicar como, bueno, no, Homero, te estás equivocando porque en realidad él no tiene una esposa, y en determinado momento el homosexual dice, yo soy gay, yo soy marica. Y Homero entra en crisis y le prohíbe usar esa palabra porque dice, esa palabra es nuestra para nombrarlos a ustedes. Esa discusión en torno a quién tiene el poder de nombrar, de usar la palabra marica, y no me robes la palabra, porque es la palabra en la que yo te encapsulo a vos, es la palabra con la que yo, hombre, blanco, europeo, heterosexual, te encasillo. Entonces, si vos te apropiás de esa palabra, me dejás a mí sin un objeto que te nombre. Y yo te necesito nombrar y encasillar en un determinado lugar, fundamentalmente para controlarte. Entonces, esa escena de Homero resistiendo a que los homosexuales hagamos un uso acrítico de esas palabras que se utilizaron para estigmatizarnos. Entonces, cada vez que cualquiera de esa minoría decimos soy marica y me defino como marica, o soy puto y me defino como puto, como acto lingüístico puede funcionar como un acto político. ¿En qué sentido? En el sentido de que me apropio de la palabra del otro. No da lo mismo que quien utilice la palabra puto sea un hombre blanco heterosexual a que sea un hombre homosexual. No da exactamente lo mismo en el uso de las palabras quién es el enunciador. Entonces, lo que tenemos que entender es que esa simpleza del blanco en la cultura de Groenlandia es una simpleza que Humberto Eco detecta, pero que luego podemos llevar al campo de la teoría política para poder entender el funcionamiento del sistema social. Y a partir de ahí comprender de qué modo lo que necesitamos es un cambio de óptica, un cambio de punto de vista, un lugar de mirada que de algún modo renueve el objeto. Por eso mencionaba anteriormente un jarrón de Picasso, un jarrón del cubismo. Digo, ¿cómo nos permite ver en una única mirada una problemática de índole espacial y de índole temporal? Cómo un mismo objeto que tiene un único punto de vista puede ser visto en un mismo tiempo desde múltiples puntos de vista gracias a un cuadro de una escuela pictórica denominada cubismo. Y cómo eso nos reinventa el objeto. ¿Por qué? Porque el objeto se vuelve irreconocible.
El objeto se vuelve indistinguible cuando se cambia el punto de mirada sobre el objeto. Y ese es precisamente el punto en el cual uno tiene que tratar de entender la problemática del teatro político. La problemática del teatro político, precisamente desde este teatro político que denominé al principio progresista, digo, el que más me gusta, es un tipo de teatro que se encarga de nombrar de un modo diferente lo existente para escribirlo de un modo distinto. Eso tiene mucho que ver con poner en crisis esa lógica de naturalización, esa naturalización que se produce sobre las situaciones culturales. Esto de el mundo es así porque es así. ¿Por qué hay pobres? Porque es así el mundo, porque tiene que haber pobres. ¿Por qué hay ricos? Porque tiene que haber ricos. ¿Por qué la mujer se define en tanto y en cuanto es madre? Porque la mujer está hecha para ser madre. ¿Por qué la sexualidad debe ser reproductiva? Porque la sexualidad debe ser meramente reproductiva y no gozante. Digo, donde aparecen estas lógicas que cuando nosotros hoy escuchamos ciertas discursividades en ciertos políticos o ciertos sujetos que tienen acceso a medios, uno cree que está viviendo en una era mucho anterior, porque no podés creer determinados discursos que todavía al día de hoy se produzcan. Digo, que se han discutido y debatido con la ley de interrupción del embarazo, digo, que las hemos visto asomar cada vez que algo del status quo se quiebra o se rompe, que básicamente son estas lógicas de continuar con el sistema de dominación tradicional desde el que veníamos, que era el que garantizaba la supervivencia del status quo. Ahora bien, lo que se vuelve verdaderamente atractivo es tratar de entender cómo podemos redefinir al objeto a través de una ruptura o de una puesta en crisis del punto de vista del objeto. Y esa es la matriz central del teatro político del siglo XX. Lo que hace fundamentalmente el padre del teatro político del siglo XX, es decir, Bertolt Brecht, quien desde Alemania se encarga de generar una mirada disruptiva sobre algo que irremediablemente se naturalizaba. Puntualmente, obviamente que el acontecimiento histórico más relevante al que refiere es el nazismo. Y entonces, cada abordaje que va a producir Bertolt Brecht, que por supuesto luego lo va a conducir al exilio y a tener que sobrevivir en otro territorio, se exilia y se va luego de un largo derrotero, finalmente termina llegando a Estados Unidos, en donde estaba la escuela de Frankfurt, en donde estaban intelectuales, donde estaba Kurt Weill, su músico por excelencia, que le va a permitir continuar con su sistema creativo hasta el momento en el que pueda regresar a Europa. Pero Bertolt Brecht, ese padre del teatro político, va a producir desde esta palabrita que mencioné al principio de manera un poco veloz, pero en la que ahora nos tenemos que centrar, que es esta palabra en alemán, la voy a escribir en el chat para que, por si no la conocen o no la vieron nunca, que es Verfremdung. Fremd en alemán tiene que ver con amigo, con conocido. El final UNG es el final que el idioma alemán utiliza para sustantivizar. Y Verfremdung viene a romper, viene a quebrar eso vinculado con la idea de lo amigable, con la idea de lo conocido. Y es ahí donde aparece la figura en español de extrañamiento, del famosísimo extrañamiento brechtiano, que alguna vez seguramente oyeron hablar en alguna clase de teatro que hayan tenido. Que Brecht la utiliza en alemán, pero que en realidad proviene del formalismo ruso, que es la palabra en ruso ostranenie. ¿Sí? En ruso ostranenie, en alemán Verfremdung, en español extrañamiento. Una palabra que ha generado un sinnúmero de confusiones y de tergiversaciones en torno a lo que es la estética de Brecht, fundamentalmente hasta el momento en el que uno de sus más grandes discípulos, un dramaturgo alemán de la segunda mitad del siglo XX, llamado Heiner Müller,
uno de los grandes dramaturgos del siglo XX, tal vez lo conozcan por una pieza muy célebre como es Hamlet Machine o Máquina Hamlet, que hizo en la Argentina el Periférico de Objetos en la década del 90. Él va a salir, el gran discípulo de Bertolt Brecht, va a salir con una frase que para todos los brechtianos fue absolutamente disruptiva y no se pudo entender, que es: el único modo de ser fiel a Brecht es traicionándolo. No se entendía, era tan compleja esta idea de cómo es que se puede ser fiel a alguien a través del acto de la traición. Pero en realidad lo que estaba haciendo Heiner Müller como estrategia pedagógica era explicarnos qué es Brecht, explicarnos qué es el teatro de Bertolt Brecht y cuáles son los problemas que tiene el teatro de Bertolt Brecht a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pretendemos montar Brecht como podemos montar Ibsen, estamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque por un lado, más allá de que el teatro de Ibsen entra dentro de una dinámica del teatro stanislavskiano, mientras que el teatro de Brecht entra en otra variante del teatro, denominado teatro épico, o teatro didáctico, o teatro dialéctico. Estas tres palabritas son las tres palabras, épico, didáctico y dialéctico, con las que se suele resumir el teatro de Bertolt Brecht. Es una gran discusión en el universo intelectual teatral a qué remiten cada una, porque cada una remite a una variante distinta, la noción de lo épico. Bueno, ¿qué quiere decir teatro épico? ¿Qué es teatro épico? Las grandes tragedias griegas. ¿Qué es teatro épico? ¿El teatro shakespeariano? Bueno, pero cuando yo leo una obra de Bertolt Brecht, no veo al gran héroe, no veo únicamente al gran héroe trágico, o al gran rey, o al gran príncipe. Veo historias como Terror y Miserias del Tercer Reich, veo historias más vinculadas con lo cotidiano, con las familias, con esas pequeñas historias. Entonces, ¿dónde está lo épico? Bueno, vamos a tener que analizar dónde está lo épico. Cuando hablamos de didáctico, ¿pero qué? Entonces el teatro de Brecht es simplemente como ir a una clase a que te enseñen algo, es una bajada de línea. Bueno, no, tampoco es eso. Y cuando hablamos de dialéctico, ¿qué estamos hablando? ¿De Hegel? ¿Estamos hablando de la dialéctica hegeliana? Bueno, entonces, ¿cómo se vincula el teatro de Brecht con esta tesitura dialéctica vinculada con el filósofo Hegel, de quien él es, obviamente, uno de los herederos? Estas tres palabritas están para definir, pero no podemos llegar a ellas si previamente no terminamos de entender esta noción de extrañamiento desde el punto de vista filosófico, por un lado, pero también desde el punto de vista estrictamente teatral. Porque acá es donde viene el gran problema cuando vemos hoy un montaje de Bertolt Brecht. ¿Por qué? Porque no podemos montar Bertolt Brecht, esto es lo que nos enseña Heiner Müller, no podemos montar Bertolt Brecht en el 2020 como se montaba Bertolt Brecht en el 1950. ¿Por qué? Porque en buena medida el teatro de Bertolt Brecht es un teatro profundamente teórico, pero profundamente teórico. Hay un material que es la base de todo lo que estamos conversando hoy, que se llama, que lo pueden encontrar en internet si lo quieren buscar, que se llama Pequeño Organón para el Teatro. En ese capítulo, que está en uno de sus tantos libros, creo que son 9, ahora no recuerdo exactamente el número, 9 escritos teóricos de Bertolt Brecht, no todos traducidos al español. Uno de esos libros es Pequeño Organón para el Teatro, en donde Brecht desarrolla toda su concepción de teatro político, en donde nos explica cómo él piensa esta idea del teatro político. Luego vinieron otros intelectuales a continuar profundizando estas nociones. Pero fundamentalmente, lo que nosotros nos vamos a encontrar en esta idea del extrañamiento es el problema acerca de si Brecht es un procedimiento o es un efecto. Porque esta idea del extrañamiento, pensar que el extrañamiento es un procedimiento y no un efecto, es no entender que los bienes culturales se estratifican y se solidifican con la repetición. Entonces, el gran tema es, Brecht, ¿qué es lo que quiere? Brecht, ¿qué es lo que se propone? Brecht lo que se propone es quebrar con el teatro stanislavskiano,
Cuando digo el teatro stanislavskiano, lo digo desde las distintas variantes que propone ese teatro stanislavskiano, o si quieren, una noción más vinculada con lo aristotélico, en donde para el teatro de Stanislavski, para la técnica stanislavskiana, esta que es tan importante para la actuación en nuestro país, nosotros tendríamos que hablar, en principio, de función catártica. ¿Sí? Tiene que haber una función catártica que responde a esta idea de lo expresivo, pero fundamentalmente lo que tiene que haber es identificación. Esto cualquier alumno que haya pasado por una clase de actuación stanislavskiana se le va a plantear esta idea de la identificación entre el actor y el personaje, esta noción que tantos problemas ha traído, porque hace que, bueno, desde el romanticismo de la actuación, perdón, no sé si hay muchos actores aquí presentes, pero a mí me gusta hacer chistes con relación a esto, con esta idea de soy el personaje, sufrí el personaje, es decir, me siento y me voy a camarines y necesito una hora para que el personaje me abandone, porque en realidad lo metí adentro mío y entonces cuando hablo no soy yo, sino que quien habla es él, como una especie de acto místico vinculada con la actuación. Y el teatro brechtiano se va a parar en un lugar absolutamente diferente. El teatro brechtiano va a buscar no la identificación, va a buscar el distanciamiento. ¿Por qué? Porque lo que en definitiva no quiere Brecht es una comunidad de espectadores tan profundamente conmovida e identificada con la escena que no esté en condiciones de ver la escena como artefacto. Lo que Brecht siempre dice, y en el pequeño organón está fuertemente explicitado, es lo que yo tengo que despertar como artista es un acto de conciencia crítica. Es decir, yo necesito espectadores despiertos, no espectadores dormidos. Y dormidos no es aburridos. Dormidos es en un estado de ensoñación que toda una gran maquinaria narrativa, una gran maquinaria dramática, se encargó de desarrollar a lo largo de los siglos para producir ese estado de ensoñación. Podríamos mencionar objetos muy claros y muy simples, para no irnos con grandes temas, porque todo esto, nada es sofisticado, todo esto es profundamente simple. Digo, una buena sala teatral, que se precie de buena sala teatral, tiene que tener un buen dimmer para ir bajando gradualmente la potencia de la luz de sala antes de que la escena comience. Digo, nos molesta el apagón abrupto, nos molesta estar en la sala charlando con la persona con la que fui y que, como la sala es pobre y no tiene ni un dimmer y no tiene conectada la luz de sala al tablero y no puede hacerlo, directamente alguien viene y levanta la térmica y apagón de la platea. Eso produce un estado de alteración. ¿Por qué? Porque de pronto hay algo que cambió muy abruptamente y mis ojos no se acostumbran a ese cambio. Entonces, de pronto aparece la escena. Y entonces quedo enceguecido. En cambio, cuando la luz va yéndose tan gradualmente que no se vuelve perceptible, mi ojo no lo ve. Y entonces, como mi ojo no alcanza a ver ese estado de oscuridad que la sala va teniendo, al mismo tiempo en el que la escena va incrementando su potencia lumínica, va generando un estado de trance entre la platea y el escenario que colabora luego con el trabajo específico de los actores, con el trabajo específico del dramaturgo, con el trabajo específico del director, que es generar ese estado de confusión en donde lo que está ocurriendo en el escenario responde al como si, a ese famoso como si estuviera sucediendo, del que Roland Barthes tanto ha hablado cuando hablaba del realismo. Digo, este como si, ¿sí? Lo tengo ahí enfrente y parece que está sucediendo. Y está claramente sucediendo, porque el actor lo está viviendo, porque tiene la técnica para vivirlo, entonces el actor se siente el personaje, psicóticamente ingresa
en el discurso del personaje, ingresa en la piel del personaje, simula ser el personaje, y todos jugamos ese juego esquizo de creer que lo que está sucediendo ahí verdaderamente está sucediendo frente a mis ojos. Y ese estado de identificación lo que produce es un estado emocional profundamente comprometido con la escena desde el punto de vista emocional. Lo que Brecht quiere es conciencia, no quiere ensoñación. Lo que Brecht quiere es gente pensando, no es solamente gente sintiendo. Y ojo con esto, Brecht no propone un teatro aburrido, Brecht entiende muy bien que el teatro tiene que ser entretenido, Brecht sabe que al público no hay que abandonarlo, no es una cuestión intelectual, qué profundo, qué serio, qué sórdido, que es el teatro de Brecht. No, es teatro popular, es lo que podríamos entender perfectamente como teatro popular. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Desarrolló una técnica servida en un sinnúmero de procedimientos. ¿Cuáles eran esos procedimientos? Todos ellos muy simples, pero muy simples y muy eficaces en su momento. Por ejemplo, procedimientos con la luz. Que la luz produzca un acto en donde no pretenda ser un simulacro como en el naturalismo, en donde si yo ilumino la escena, la ilumino desde la lámpara que está en la mismísima escena. Y si pongo algún spot o algún dispositivo lumínico externo, lo escondo detrás de telas para que no se vea la fuente lumínica de la que viene. Brecht quiere que todo el dispositivo escenotécnico se vea. Lo quiere ahí, lo quiere en primer plano, lo quiere exhibido. Entonces, si en el medio de la función hay que prender la luz de sala, se prende la luz de sala. ¿Por qué? Porque eso altera ese estado de ensoñación del espectador. Y al actor hay que ayudarlo para que el actor pueda llevar adelante su personaje, porque no es que no hay personaje en el teatro de Brecht, hay personaje. Y es más, hay personajes que se desarrollan y que se desarrollan, digo, no sé, lean Galileo Galilei y lo van a ver, digo, personajes que uno entiende que tiene que ser un monstruo de actor el que los interprete, porque hay que darle carnadura a eso. Ahora, ¿qué es lo que hace Bertolt Brecht? Y cada tanto recurre a la tercera persona. Entonces, cada tanto altera y hace que ese sistema de identificación propio de la dramaturgia realista, en donde el actor siempre utiliza la primera persona del singular e identifica la primera persona del singular del actor con la primera persona del singular del personaje, y entonces yo soy Antígona. Brecht, ¿qué es lo que dice? Incluso en Antígona. Yo es Antígona, ¿sí? Es decir, altera el uso del pronombre personal con relación al verbo. Yo soy Antígona, dice la actriz que hace de Antígona, pero cada tanto en el propio texto habla de Antígona en tercera persona. Entonces, la pregunta que hay es, ¿quién dice ella? ¿Quién dice, ella va a ir hacia la puerta para ver el cadáver de su hermano? Prólogo de Antígona de Bertolt Brecht. Está Antígona e Ismene, las dos hermanas, discutiendo qué van a hacer. ¿Lo van a enterrar o no lo van a enterrar? Porque el rey dijo que no se lo puede enterrar. Recuerdan, ¿no? La Antígona de Sófocles. El rey dijo que no se lo puede enterrar. Ismene no sabe qué hacer. Antígona tiene una postura. Lo quiero enterrar. Ahora, ¿qué es lo que hace Brecht con Antígona? La Antígona de Brecht, si ustedes se la compran y la leen, es Antígona de Sófocles. O sea, la leen y es toda la obra. Ahora, tiene un prólogo. Y en ese prólogo, donde está Antígona e Ismene, lo que hace Brecht es desarrollar todo su artefacto. Y genera esto, que Antígona e Ismene discuten acerca de qué hacer con el cadáver del hermano en primera persona. Yo, Ismene, creo tanto, yo, Antígona, creo tanto. Pero cuando de pronto Antígona va a ir hacia la puerta, la actriz que hace de Antígona abandona Antígona y dice, Antígona va a ir hacia la puerta. Segundos después de decir Antígona va a ir hacia la puerta, la misma que dijo Antígona va a ir hacia la puerta, va hacia la puerta. Es decir, el actor
se refiere al personaje en tercera persona, es decir, entra y sale, para decirlo en un lenguaje llano, entra y sale permanentemente del personaje para ayudar al espectador a que el espectador no confunda lo que ahí está sucediendo con un como si, y entienda que ahí lo que hay es discurso. ¿Sí? Por eso también el otro efecto típicamente brechtiano es, pasa un actor con un cartelito que nombra la escenografía y dice bar. Pasa el actor, recorre todo el proscenio con el cartelito que dice bar y se va por el costado opuesto del escenario y se desarrolla la escena en un bar. Pero antes apareció el cartelito. Entonces, todos estos juegos, o por ejemplo, dramatúrgicamente, trabajar con el montaje de escenas. ¿Sí? Es decir, trabajar con escenas que no sean lógicamente, no estén lógicamente encadenadas, sino que se responda más a lo que llamaríamos en teatro de revista la figura del sketch. ¿Sí? Escena, termina, escena, termina, escena, termina. Es decir, arranca, termina, arranca, termina, arranca, termina, y no es que las concatena, no es que las hilvana, simplemente las sedimenta. Pone una escena sobre la otra escena para sedimentar semánticamente en el espectador. Entonces, ese juego que va a hacer Brecht, uno lo encuentra en su dramaturgia. Está dicho, es decir, ahora Antígona habla de sí misma en tercera persona. Antígona va a ir hacia la puerta. Ahora, ¿qué es lo que sucede 50 años después, 60 años después, 70 años después? Esos mismos procedimientos generan el mismo efecto de distanciamiento. Es decir, que un actor desde proscenio hable a platea, ¿genera hoy distanciamiento en el universo de la televisión? ¿En el universo donde nos pasamos viendo primeros planos? ¿En donde los actores hablan a la lente? Directamente a la lente. Digo, y sí, en muchos manuales de cine, dice, manuales de actuación cinematográfico, el actor nunca debe mirar a la lente, porque si mira a la lente es como mirar a los ojos al espectador, y si mira a los ojos del espectador lo saca del estado de ensoñación que genera el como si. Ahora, el problema es que hoy nosotros estamos muy acostumbrados a que alguien nos hable del otro lado de la pantalla o desde el escenario. Y eso no genera necesariamente distanciamiento. No lo genera. ¿Por qué? Porque la estética evoluciona. Y evoluciona no es una valoración ni positiva ni negativa. ¿Sí? Simplemente lo que digo es, los procedimientos se anquilosan. Es decir, los procedimientos generan un código de lectura. Y ese código de lectura, una vez que es un código de lectura aprehendido, pierden el efecto originario que tenían. Entonces, ser fiel a Brecht es traicionarlo. ¿Qué está diciendo Heiner Müller? Que el único modo de montar una obra de Brecht hoy es comprendiendo que Brecht es efecto, no procedimiento. Que lo que tenemos que producir es distanciamiento. El distanciamiento se puede seguir produciendo y para el teatro político sigue siendo necesario el distanciamiento. ¿Para qué? Para que haya conciencia crítica, para que haya pensamiento, porque si no, naturalizamos la escena. Si no, creemos que eso que la escena nos está mostrando es así porque así es el mundo, y entonces la mujer es solo mujer en tanto y en cuanto es madre, o el hombre es hombre y la mujer es mujer en tanto y en cuanto su genitalidad así lo define. Entonces, lo que va a plantear en la teoría del distanciamiento es que es necesario construir procedimientos que generen ese efecto. Pero ese efecto no lo generan los procedimientos que pensó Brecht en su momento. Lo que genera el efecto son los procedimientos contemporáneos que podemos inventar para seguir sorprendiendo e incomodando al espectador. Porque en definitiva, de eso se trata de cautivarlo e incomodarlo. ¿Sí? Es decir, de en determinado momento generarle un punto de fricción que pueda producir en él un cortocircuito como para que su conciencia se active. Porque acá el problema es cuando qué tipo de espectador político puedo ser si yo estoy frente a una escena
donde lo que se impone es el como sí, y la temporalidad de la ficción se apodera de la temporalidad de la trama, perdón, de la platea. Ahí hay un problema, que es que si yo pierdo mi temporalidad, pierdo mi tiempo y espacio, yo me olvido dónde estoy, lo que estoy viendo es un universo meramente ficcional que ocurre allí en donde yo me despojo de mi yo. Y lo que Brecht no quiere es ningún espectador despojado de su yo. Lo que quiere es un espectador plenamente consciente de su yoidad, que esté en condiciones de interpretar cuál va a ser su relación dilemática con eso que tiene enfrente. ¿Se va a identificar o no se va a identificar? ¿Se va a pelear o no se va a pelear? Entonces, el teatro brechtiano es fundamentalmente el efecto de distanciamiento. No es el procedimiento que Brecht pergeñó. Ahí es donde podemos entender esta noción vinculada con Müller, ¿sí? De la fidelidad y la traición. Precisamente porque, como lo que tenemos es que generar un efecto, y para generar el efecto tenemos que traicionarlo, si entendemos que Brecht es efecto y no procedimiento, vamos a entender que estamos siendo fiel a Bertolt Brecht en el momento en el que lo traicionamos. ¿Por qué? Porque estamos recuperando o buscando recuperar su verdadero objetivo, que era el efecto, no el procedimiento. Brecht siempre hizo un teatro dialéctico, y acá voy a esa noción de dialéctico. ¿Por qué? Porque Brecht siempre le respondió al teatro stanislavskiano. Brecht no produjo su teatro como si fuese un hongo. Brecht produjo un teatro que era responsivo al teatro hegemónico. Entonces, ¿cómo funcionaba el teatro hegemónico? Con la técnica stanislavskiana. Es decir, una concepción aristotélica de Aristóteles atravesada por Stanislavski. Entonces, cuando él decide que eso va a ser denominado el teatro viejo o el teatro burgués, que es el teatro que a él no le sirve, porque esa noción de teatro colaboró con desarrollar un mundo que condujo a la humanidad al nazismo. Entonces, lo único que hace, muy simplemente, Brecht, es decir, si todos estos aparatos culturales condujeron al mundo acá, estos aparatos culturales no sirvieron para evitar esto. Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar para poder corrernos de esta lógica cultural en la que hoy estamos? Bueno, desarrollamos otra noción de teatro, que es una noción anti-stanislavskiana del teatro, o anti-aristotélica, o, si se quiere, no dramática. Y acá es donde todo se empieza a imbrincar y aparece una relación directa entre Brecht peleándose con el teatro stanislavskiano, que es lo que podríamos considerar nosotros como el teatro dramático por excelencia. Ibsen y Chekhov como los dos grandes maestros, muy distintos uno de otro, de esa misma concepción. Brecht antepone a ese teatro dramático un antagonista, que es esta noción del teatro épico. ¿Cuál es la función del teatro épico? Que la diégesis esté en primer plano. ¿Qué quiero decir con la diégesis? El aparato narrativo como aparato, no como historia, no la fábula. El teatro dramático es el que pone en primer plano la fábula, es decir, el que pone en primer plano el qué se cuenta. El teatro épico no es épico porque hay una guerra, porque hay un príncipe y espadas y mueren muchos. No es épico en ese sentido el teatro brechtiano. Es épico en el sentido de que la noción de epicidad en la literatura está trabajado desde lo diegético. Entonces, lo que prima es lo procedimental. Lo que prima es el cómo, no el qué. Entonces, el antagonista del teatro dramático en la época de Brecht es ese teatro denominado épico, ¿sí? Que mueve el foco del qué se cuenta al cómo se lo cuenta. Por eso se vuelve protagónica la diégesis, y por eso hablamos de teatro épico o teatro diegético. Esa noción, esa idea de Bertolt Brecht de teatro épico va a ser refuncionalizada y revisitada por Heiner Müller. Heiner Müller va a ser quien se encargue de
buscar la contemporaneidad de toda esa noción teatral que Brecht produce. Uno de los seguidores de Heiner Müller, desde el punto de vista de la teoría, es un intelectual alemán, a quien quiero, respeto, admiro y valoro mucho, a quien pudimos publicar en Argentina gracias al tiempo de Chelo en el INT, en la editorial Inteatro, que es Hans-Thies Lehmann. Precisamente publicamos en la editorial Inteatro en ese momento el libro de Lehmann sobre Bertolt Brecht, en donde Lehmann, ese gran intelectual alemán, que produjo un libro clave para nuestro teatro actual, que es el llamado teatro postdramático, que es el teatro que viene a reemplazar al teatro dramático, pero que en esa línea donde tenemos Stanislavski, Brecht, Heiner Müller, desde el punto de vista de la construcción artística, lo tenemos a Brecht como teórico, a Müller como teórico y a Lehmann como teórico. Es decir, están esos tres nombres dando vuelta en una relación absolutamente dialéctica, en donde permanentemente uno le responde al otro para tratar de llevar la escena y la concepción teórica al punto al que necesitan. Entonces, ese teatro dramático stanislavskiano, Brecht le responde con teatro épico. Con el paso del tiempo, ese teatro épico se vuelve absolutamente domesticado. ¿Por qué? Porque ocurre esto, el procedimiento se naturaliza. Y entonces, como procedimiento, pierde efecto. Doy un ejemplo muy tonto, pero por lo menos los más grandes, hay varios que veo que son muy, muy jóvenes, tal vez no lo recuerden, pero yo me acuerdo en la década del 80 y principios de los 90 lo que significaban las puteadas de Pinti. Digo, el efecto que generaban, el efecto. ¿El procedimiento cuál era? La utilización de malas palabras. ¿Dónde? En la alta cultura. ¿Qué es la alta cultura? El teatro. Entonces, ese señor provocaba, utilizando malas palabras, a un espectador que creía en esta noción de malas palabras, porque la escuela había enseñado esta idea de que hay palabras buenas y palabras malas. Y obviamente que generaba mucha ruptura en el espectador de ese tiempo. Ahora, hoy ir a ver una obra en donde alguien lo único que hace es emitir una puteada detrás de otra, no produce ese efecto. Porque la noción del lenguaje cambió. Entonces, yo si quiero provocar a los burgueses, para seguir la lógica Pinti, y voy a tener que buscar otra cosa. Ya no alcanza con travestirme, ya no alcanza con desnudarme, ya no alcanza con putear, no alcanza con nada de todo eso. Voy a tener que provocar desde algún otro lugar, desde algún lugar más disruptivo. Entonces, ese lugar disruptivo es el que empieza a tomar todo ese teatro denominado postdramático, que viene a trabajar con la misma conciencia con la que Bertolt Brecht trabajó en antagonismo con el teatro dramático, viene a trabajar esa pelea y ese enfrentamiento con el espectador. Y por eso en el teatro argentino hay una tradición, esta lógica del teatro político europeo que tiene a Brecht en un lado, continuado por Harold Pinter en el medio y concluido por Heiner Müller en Alemania. En Argentina, para mencionar un ejemplo argentino, lo vamos a encontrar presente no en los autores del realismo, no en Gorostiza, no en Somigliana, no en Rosenmacher, no en Tito Cosa, que hacen teatro político en otro sentido y con otro estilo, sino lo vamos a encontrar en los neoabsurdistas, fundamentalmente en Griselda Gambaro y en Eduardo Tato Pavlovsky, que van a ser los que traen a nuestro país la estética de Pinter. ¿Sí? Todo ese neo-absurdismo de la década del 60-70 inglés, fundamentalmente el inglés. Pero lo van a traer gracias a que pudieron ver en la década del 50 el estreno en Argentina de Esperando a Godot de Samuel Beckett, porque ahí aparece Samuel Beckett como figura ineludible también para entender toda esta largo derrotero de la concepción dramática a lo postdramático del teatro,
pasando por la concepción épica brechtiana. Esa idea de cómo aparece Tato Pavlovsky y Griselda Gambaro con su noción de teatro político, luego va a ser continuada en la década del 90 por un autor muy importante para nuestra dramaturgia, por sobre todo en la década del 90, como es Luis Cano. Y voy a concluir con un ejemplo de Luis Cano, como para que se entienda esta idea de efecto, esta idea de procedimiento, y en qué medida la idea del efecto y la idea del procedimiento inevitablemente tiene que estar apoyada en una tesitura dialéctica. Es decir, tengo que comprender ante quién hablo, de qué modo lo enfrento, es decir, qué tesis tengo enfrente, qué antítesis genero, para ver si podemos producir una síntesis que produzca algún tipo de cambio para que esa noción de teatro político se vuelva eficaz, que es, en definitiva, lo que queremos, un mundo mejor, producido desde diferentes influencias. En el caso de lo que estamos hablando, el teatro. ¿En qué medida, aunque sea ingenuo decirlo, en qué medida el teatro está en condiciones de producir una imagen de mundo que nos permita generar una crisis en el sistema para construir algo distinto? Bueno, uno de los modos es tratar de entender que esta idea de teatro épico, que tiene que ver con la instancia de lo diegético, es absolutamente brechtiana. ¿En qué sentido? En el sentido de que pone en primer plano la noción de discurso. ¿Por qué pone en primer plano la noción de discurso? Porque pone en primerísimo primer plano la noción de autor, es decir, la noción de hablante. La noción de un sujeto responsable que se apropia de la instancia enunciativa y se exhibe como tal. Porque es importante entender quién habla y desde dónde habla cuando habla. Nunca se habla desde un lugar neutral, siempre se habla desde un lugar específico, ante sujetos que están también en un lugar específico. Una de las obras más brechtianas, pero menos brechtianas que ha habido en la cartelera porteña de principios del siglo XXI, fue una obra que se llamó Los Murmullos, que escribió Luis Cano y dirigió Emilio García Huevi. Una obra que se estrenó en el año 2004-2005 en la sala chiquitita, en la Cunil, Cabanellas, del Teatro San Martín, es decir, el teatro público más importante de la ciudad de Buenos Aires. Se produjo 2004-2005. Les pido, para que no tenga que ser yo quien actualice en contexto histórico político argentino. ¿Sí? Es decir, no estábamos todavía en los juicios de la verdad, toda esa instancia era algo que estaba por venir. Con esto, lo aclaro siempre cada vez que digo esto, no estoy hablando ni bien ni mal de ningún régimen político, ni de ningún sujeto político, simplemente necesito que contextualicemos algo central. ¿Por qué? Porque Los Murmullos habla de la dictadura. Entonces lo que tenemos que entender es qué sucedió con la dictadura después de la dictadura. No durante la dictadura. Durante la dictadura ya sabemos qué pasó. Lo verdaderamente importante es tratar de entender la dictadura en la post-dictadura o en la democracia. Y entender la democracia no como un momento único, porque una cosa es la democracia alfonsinista, otra cosa es la democracia menemista, otra cosa es el del arruismo, otra cosa es la crisis del 2001, otra cosa es el kirchnerismo, otra cosa es el cristinismo, otra cosa. Sin que ninguno sea bueno ni malo, porque no me interesa entrar en ese tipo de valoración. Lo que sí me interesa es que reconozcamos que veníamos. Década del 80, ley de obediencia debida y punto final, estrategia dicha por Alfonsín necesaria para garantizar la democracia, no es mi métier ni cuestionarla ni mucho menos. Esa postura que liberó a enorme cantidad de presos que se habían juzgado en los juicios tan emblemáticos que se llevaron a cabo en la Argentina. Luego vino los decretos del menemismo, que terminó de poner en jaque a esos juicios de lesa humanidad modélicos en el mundo entero. Y terminó de liberar a todos. Y la dictadura desapareció de la escena. La dictadura era una zona en donde un grupo minúsculo hablábamos. Hablábamos de eso. ¿Y quiénes hablábamos mucho de la dictadura? Y la gente de teatro hablamos mucho de la dictadura. Es un momento de la cultura que nos duele y nos interesa,
porque tenemos un montón de pérdidas de nuestro propio sector en la dictadura, por las marcas del exilio y por razones ideológicas de identificación, digo, donde claramente nos vamos a enfrentar a un sistema totalitario genocida, no cabe ninguna duda. Entonces, era importante. Ahora, ¿qué entendió Luis Cano que estaba pasando con la dictadura, antes de la reapertura de los llamados juicios de la verdad? Es decir, cuando estábamos en el reino de la impunidad absoluta. ¿Qué había pasado según él y según su diagnóstico? El grupo de hablantes que hablábamos de la dictadura repitiendo siempre lo mismo. Es decir, habíamos monumentalizado al desaparecido. Es decir, habíamos convertido al desaparecido en héroe, lo habíamos convertido en un monumento. ¿Y qué le pasó como monumento? Todo esto es absolutamente polémico, Digo, y yo publiqué esa obra, apenas se estrenó, y me condenaron como el crítico de la derecha. Emilio García Buevi fue el director de la derecha, y Luis Cano fue el dramaturgo de la derecha durante un buen tiempo. Los tres representamos supuestamente esa bandera. ¿Qué hacía Luis Cano? Luis Cano lo que hizo fue desmonumentalizar al desaparecido. ¿Por qué quiso desmonumentalizar al desaparecido? Porque él entiende que la monumentalización de los objetos culturales construye la invisibilidad de los mismos. Es decir, cuando algo se monumentaliza, deja de ser visto. ¿Sí? Eso es la famosa transparencia del mal de Hannah Arendt. Ponerla muy a la vista, no ocultarla, ponerla muy a la vista para que deje de ser vista. ¿Sí? Entonces, cuanto más me exhibo, podemos analizar regímenes contemporáneos latinoamericanos, cuanto más me exhibo como dictador, como totalitario, como autoritario, como negacionista, menos se me ve desde ese lugar, porque todo eso se transparenta. Estamos hablando del mismo momento, también para los más grandes, de la carpa blanca docente. Carpa blanca docente que tenía una razón social de lucha fundamental, que era luchar por los derechos salariales de los docentes, a donde todos los que tenemos un poco más de edad, seguramente fuimos en algún momento a la carpa blanca a firmar la solicitada. La carpa blanca docente fue tan correcta que se ubicó en la Plaza de los Dos Congresos. El primer día fueron todos los medios, al segundo día fueron un poco menos, al año la carpa blanca docente frente a la Plaza de los Dos Congresos, en la Plaza de los Dos Congresos, era un arbolito más. Es decir, los objetos con la repetición tienden a transparentizarse, se vuelven transparentes. Por eso los piqueteros entienden que no se puede manifestar desde la transparencia. Hay que manifestar desde la opacidad. ¿Cómo se genera opacidad? Irrumpiendo en el tiempo presente de la gente. Una vez más, no estoy hablando ni bien ni mal, simplemente digo la estrategia. ¿Sí? Si yo protesto adentro de una plaza, no genero ningún punto disruptivo. Me ven los primeros 10 minutos, al minuto 15 soy un arbolito más de esa plaza. Es decir, el único modo que tengo de producir impacto es generando alteridad en el tiempo presente de aquel a quien me dirijo. Entonces, Luis Cano, ¿qué dice? Todos los del teatro estamos convencidos de que la dictadura fue atroz y todos estamos convencidos de quiénes son las víctimas. El problema es que dejamos de pensar la dictadura, dejamos de pensar qué produjo la dictadura, dejamos de pensar qué nos llevó a ese punto. ¿Por qué? Porque monstruificamos al monstruo y heroificamos a la víctima. Si monstruificamos al monstruo y heroificamos a la víctima, encasillamos a uno y a otro en un determinado lugar. Y entonces él montó una obra en donde él como autor quiso estar en el escenario, por eso es una obra irrepresentable por fuera de Luis Cano, porque el autor tiene que estar, dirigida por Emilio García Buevi en el Teatro San Martín. ¿Por qué? Porque dicho en un teatro independiente, también era otra cosa. ¿Qué es lo que dice Luis Cano? Luis Cano representa en esa obra a una hija. ¿A una hija de qué? De desaparecidos. Se llama Rosario. No se sabe si es hombre o mujer. El nombre neutro, no lo indica. ¿Sí? Podría ser un hombre o podría ser una mujer. ¿Qué busca Rosario? A su padre. ¿Quién es su padre? Un desaparecido víctima de la dictadura. Toda la obra, uno está viendo a Rosario por los anillos del Dante, porque está inspirada en el Dante, en la Divina Comedia,
recorriendo los caminos del infierno para encontrarse con su padre. Y uno está ahí como la hija con el padre, cuando llegue, corre, cual película romántica de Hollywood, se encuentra con el padre fantasma y lo abraza y lo besa y le dice que lo quiere. ¿Por qué? Porque esa es la romantización del desaparecido que tenemos, ¿sí? Es decir, esa idea vinculada con algo asociado claramente a lo positivo. Ahora, el problema es que cuanto yo más repito que el desaparecido es un héroe, más invisible el desaparecido se vuelve. Entonces Luis Cano lo que hizo es una estrategia opuesta. Luis Cano dijo, yo tengo que provocar al público. ¿A qué público? Al del teatro oficial, no al del independiente, que se banca barbaridades. Al del teatro oficial, que entiende que quien habla es el Estado. ¿Quién es el Estado? La Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está diciendo la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires, a través de su teatro público, está poniendo a una actriz a que diga, cuando se encuentra con su padre, es decir, en vez de correr, esa hija lo que le dice al padre es: padre tremendo, ambicioso, no te bastaron un par de medallas. Es decir, hace exactamente lo opuesto de lo que yo quisiera que haga. Por supuesto, esto generó el día del estreno. Yo estuve en el día del estreno, estaban invitadas madres y abuelas de Plaza de Mayo. Madres y abuelas de Plaza de Mayo se levantaron de la sala con legítimo derecho y se fueron. ¿Por qué? Porque entendieron que estaban atacando a sus hijos, que estaban atacando a sus familiares, que estaban atacando a sus amores. Y es totalmente lógico percibirlo así desde la emoción vivencial del hecho. El tema es que lo que estaba haciendo Luis Cano en ese momento era el momento de mayor visibilidad por la impunidad de la asociación Hijos. Entonces yo en el prólogo, cuando publiqué esta obra, dije, Rosario es la hija sin puntos. Lo que hay que entender es que Luis Cano está buscando representar a la hija que se siente abandonada por un padre que dio la vida por la patria. Pero ¿qué es lo que ocurre con el sujeto psíquico? Si yo me enojé con mi papá o con mi mamá porque se iban a trabajar y me dejaban solo a la tarde, ¿qué me pudo pasar si yo fuera hijo de un desaparecido? Que eso está en la película de Natalia Oreiro también trabajado, ¿sí? Digo, esa figura de ¿quién es primero? ¿Primero es la patria o primero es mi hijo? ¿Cómo hago para cuidar a mi hijo? ¿Cómo se siente un hijo abandonado por su padre? Claro que en la adultez el hijo entiende que el padre no lo abandonó, que el padre peleó por un mundo mejor y desde ahí lo puede comprender. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la estructura psíquica de ese hijo? Y eso era lo único que estaba representando Luis Cano. Es decir, Luis Cano no estaba diciendo que los desaparecidos son malos, que los desaparecidos había que hacerlos desaparecer, que la dictadura fue lo mejor que nos pasó en la vida. Luis Cano no estaba diciendo eso. Luis Cano no estaba ni siquiera diciendo que ese desaparecido singular era malo. Estaba poniendo a una hija como sujeto psíquico. Estaba tratando de comprender no al tótem, sino al ser humano. ¿Qué ser humano hay? Y esa noción de ser humano es la misma que trabajó Tato Pavlovsky en la dirección contraria. Porque cuando Tato Pavlovsky en El señor Galíndez o en Potestad representa al torturador o al médico apropiador de un bebé, yo no sé si alguien tuvo la posibilidad de ver, probablemente no la obra, pero sí, Bochero sí, yo también, pero si no la película. Digo, lo que hace Tato Pavlovsky en esa obra es un trabajo absolutamente brechtiano. Lo que hacía era una obra muy íntima, un hombre hablando directamente a público, una mujer sentada al lado llorando. La mujer no acciona, que era Susie Evans. El que accionaba era el hombre. Tato Pavlovsky hablándole al público acerca del dolor por la desaparición de su hija. Su hijita había sido secuestrada. A su hijita se la habían llevado. El espectador irremediablemente se identifica con ese hombre. ¿Quién no se va a identificar con un hombre que está angustiado porque le robaron a su hija? Entonces, durante los primeros 30 minutos, estabas conmocionado, es decir, estabas identificado con él, porque Tato Pavlovsky trabajaba lo stanislavskiano hasta ese punto. El problema es que en determinado momento, cuando continuaba el relato, el personaje te decía, no, porque vino una señora con un pañuelo blanco en la cabeza y se la llevó.
Y ahí uno entendía que quienes teníamos enfrente era un colaboracionista de la dictadura que se había apropiado de una bebé y que quien había venido a llevarse a esa bebé era una abuela de Plaza de Mayo. Para reforzar este efecto, Tato Pavlovsky, creo que esta obra había sido dirección de Norman Brisky, pero puedo estar equivocado, le caía del techo, se daba vuelta un balde, muy básico el procedimiento, había un balde con tinta roja que un técnico tironeaba de una soga, el balde se invertía y le caía un chorro de sangre en la cara, que la cara y la rostridad de Pavlovsky se volvía absolutamente monstruosa. Pero lo monstruoso era la habilidad del engaño. Lo monstruoso no era tener ahí enfrente tuyo un médico colaboracionista que formó parte de un parto, mató a la madre y se llevó a la bebé. Digo, eso no es lo impactante. Lo impactante es que durante media hora estuviste sufriendo con él. O sea, la estrategia de Pavlovsky es tu vecino, es tu amigo, es tu profesor, es el panadero, no es un ser extraordinario, no es un monstruo que tiene cuernos y cola larga como el demonio. Es uno igual que vos, es uno igual que yo. Lo podemos tener al lado, nos podemos identificar con él, podemos sentir y pensar con él, pero es un monstruo. Pero no se nota que es un monstruo. Entonces, esa obra, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacía era trabajar algo que también se le condenó a Tato Pavlovsky desde la izquierda a fines de los 70 y durante la década del 80, que es que parecía que estaba hablando bien de la dictadura. Porque cuando en El señor Galíndez, un torturador llama por teléfono a su nenita y le dice, ¿aprendiste la tabla del 7? Cuando salgas a la calle ponete bufanda. La comunidad artística se ofendió porque parecía que Pavlovsky estaba mostrando la visión humana del torturador. No, lo que Pavlovsky estaba mostrando es, no voy a comprar la versión del monstruo, porque la versión del monstruo la vende el propio monstruo. Entonces, en una sociedad que entiende que Videla es el villano, no hace falta seguir diciendo que Videla es el villano. Lo que hace falta es entender que ese señor que era un villano es un ser humano, porque si no, no entendimos nada de lo que le pasó al mundo. Por eso Bertolt Brecht quiere entender el nazismo como la resultante de la sociedad, no desde la monstruosidad de Hitler. ¿Qué duda cabe de la monstruosidad de Hitler? No sigamos hablando de la monstruosidad de Hitler. Hablemos de por qué una sociedad se sintió tan humillada por el resto de Europa que compró un discurso xenófobo, genocida y exterminador para reparar una herida narcisística. Económica también, obviamente, pero además narcisística porque les obligaban a pagar por el resto de su vida lo que había sido la Primera Guerra. Entonces, digo, viene ese discurso y ese discurso entra y penetra en el sector social. Entonces, el problema no es el hablante, el problema no es que el señor hable, el problema es quien lo escucha, porque quien lo escucha y quien lo compra somos nosotros. Y ahí es donde está la peligrosidad. El monstruo se sirve de la monstruosidad. Al monstruo le viene bien la monstruosidad, pero al monstruo también le viene bien la heroicidad del héroe. ¿Por qué? Porque si yo pienso que los desaparecidos son héroes, que no tuvieron pruritos en dar su vida y en abandonar a su hija, o a su mujer, o a su marido, o a sus amigos, para dar la vida por la patria, y yo, que soy tan débil, yo que cuando me imagino perder a un ser querido siento que me muero, yo no soy un héroe. Entonces, como yo no soy un héroe porque yo amo, a diferencia de los desaparecidos, que parecía que no amaban, es decir, que parecía que lo único que querían era cambiar la patria, pero no tenían emociones humanas. Entonces, como yo no soy un héroe, yo no puedo cambiar nada. Entonces, lo que Luis Cano quería era, vean al ser humano, no al hijo que tira piedras en el departamento de Videla. Porque ver al hijo que tira piedras en el departamento de Videla o que lo acompaña gritándole cosas a la panadería, es no entender que ahí hay un sujeto psíquico que tiene una herida. Y cuando yo lo heroifico y lo pongo en la vidriera social, no lo estoy abrazando como ser humano. Lo estoy revictimizando al no darle el lugar de víctima.
al obligarlo a que sea nuevamente un héroe como su padre. Y cuando pienso en su padre o en su madre, y no pienso que es un ser humano, pienso que es un héroe, en realidad lo que hago es garantizar la supervivencia del status quo. Porque yo no tengo la fuerza que tenían ellos. Yo no tengo la fuerza que tenían ellos para enfrentarme a los monstruos a los que se enfrentaban. Entonces nada se puede cambiar. Entonces, si nada se puede cambiar, dejemos que el mundo siga siendo exactamente lo que es. Es necesario que pensemos los acontecimientos históricos desde puntos de vista diferentes, aunque esos puntos de vista diferentes sean vomitivos. Porque ni Luis Cano, ni García Huevi, ni yo creemos que los desaparecidos son lo que esa obra dice. Ahora, yo publico esa obra, García Huevi dirige esa obra y Luis Cano escribe esa obra, porque los tres entendemos que era necesario dejar de hacer de los desaparecidos una carpa blanca en los dos congresos. Hacer que los desaparecidos se paren en el medio de la calle y me interrumpan el tránsito. ¿Para qué? Para volver a mirarlos, para volver a pensarlos, para entenderlos desde otra óptica. ¿Qué óptica? La humana, no la del héroe, la del padre, no la de la heroína, la de la hija. Es decir, que aparezca esa otra faceta que no vemos, como en el cubismo. Mirar el mismo objeto desde diferentes puntos de vista al mismo tiempo, porque no es que un punto de vista niega al otro. Sedimenta, apoya un punto de vista sobre otro y genera un nuevo lugar de lectura. Si generás un nuevo lugar de lectura, estás generando lo que Bertolt Brecht pretendía. Estás generando un espectador consciente que tenga capacidad crítica para analizar acontecimientos históricos. Bien. Preguntas, comentarios, opiniones. Primero aplausos. Primero aplausos. Gracias, Fede. ¡Qué gran charla, por favor! Un placer, un placer. Espero que haya servido y haya aclarado. Era mucho para 1 hora y media, pero bueno, aquí estamos, llegamos. ¡Qué intensidad! Gente, bueno, tenemos unos minutos para poder compartir preguntas, miradas, apreciaciones o lo que cada quien desee. Así que, adelante. Quedamos todos cansados. Todos muy. No, con mucha cosa. Bueno, la verdad que fue un placer escuchar estas 2 horas intensas. Y lo que más rescato de esta clase es justamente cómo nos interpela las miradas que nosotros como hacedores, como docentes, como gente de teatro, al momento de accionar, cómo también tenemos que poner en evidencia estas miradas, como decías vos al final, esta cuestión de pensar en un cubismo y poder nosotros también tener esa ductibilidad al momento de trabajar. Yo me imaginaba esto que vos contabas, yo me lo imaginaba en una clase, con la profesora de historia, con la profesora de lengua, siempre pensándolo en el aula, ¿no? Pensándolo en el aula y con la juventud, y con las preguntas de la juventud. Y me parece que es muy interesante, incluso cómo a nosotros también nos hace hacer como una bisagra, esto nos pone como en un espacio de bisagra, y a mí la verdad que agradezco mucho la actividad, y agradezco a la universidad y a la coordinación de que se haya hoy participado de esto, así que muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno. Me gusta mucho esa palabra, bisagra, porque la idea de bisagra es algo que no está ni adentro ni afuera, y creo que ese es el lugar del teatro político, y coincido con vos, el lugar del docente. El docente no cuenta su ideología, el docente provoca. El docente no le ratifica al alumno lo que piensa, lo provoca para que piense desde un lugar diferente, para que después siga pensando lo que tenga ganas de pensar. El objetivo acá es tratar de jugar un juego diferencial en donde pueda abordar desde una perspectiva diferente
algún acontecimiento conocido. Entonces, esa idea de quebrar, de no estar ni adentro ni afuera, de ser esa bisagra, que es ese conducto que permite entrar y salir, es una muy buena metáfora de un lugar de lo que para mí también, concuerdo, es un buen docente. Sí, yo creo que la docencia en cuanto a estos contenidos con los que hemos hoy participado, todavía no está esto en el aula aceitado o puesto en juego. Creo que todavía seguimos con las pequeñas islas, pero al pensar, ¿no?, la historia, los movimientos sociales, el movimiento del pensamiento y todos los diversos sujetos con sus miradas, es muy rico el momento del debate y del juego, ¿no? Esta, como decíamos, ¿no?, esta cuestión de la bisagra. La bisagra es justamente eso, y ni siquiera ponerle aceite a la bisagra, porque la bisagra se puede incluso Crujir, trabar en algún momento y después destrabarse, ¿no? Y esto es también construir en la mente de los jóvenes, en la mente nuestra, porque no es como uno parece que habla de los jóvenes, ¿no? Es también a nosotros, de construirnos y volver a construir nuevas instancias. Así que me pareció, la verdad, muy satisfactorio. Muchísimas Qué gracias. bueno, me alegra mucho. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy, muy clarificador, es muy enriquecedor poder ver cómo se engarza unos contenidos con otros. Yo soy profe de filosofía, además actriz, y por ahí es como que busco esa hibridación, digamos, del teatro y la filosofía, y estas cuestiones me ayudan muchísimo a encontrar esas uniones. Y también me quedé pensando mucho en esta cuestión, ¿no?, desde la banalidad del mal, y como desde pensar una obra que estoy haciendo ahora, en la que yo soy Caperucita Roja, es una versión, una comedia negra de un autor brasilero. Y pensaba como en críticas que a veces recibimos con respecto a esta obra, porque, bueno, obviamente el lobo es la encarnación del patriarcado, digamos, ¿no? Pero nuestra Caperucita no es ni santa, ni súper lúcida, o sea, ni sabe lo que tiene que hacer siempre, ni hace lo que está bien, digamos. Entonces, como por ahí, cómo se complica cuando eso, el discurso que quiere ser feminista, endiosa la figura de la mujer a un punto que ya no puede tener falencias, que ya no puede, o sea, cae en lo mismo que esa postura que ve a la mujer como, ay, todo lo bueno, porque es madre, porque esto, porque lo otro, le quita la humanidad a la mujer nuevamente, digamos, y creo que eso es un peligro muy grande, y es como algo a lo que tener el ojo atento, digamos. Sí, eso siempre, para mí siempre hay que mirar muy bien el uso que las hegemonías hacen de las minorías. Aunque las minorías sean mayoría, no importa, como es el caso de las mujeres, pero que fueron minoría desde el punto de vista... Pero funciona como lo otro, digamos. Exacto, sí. Siempre hay que mirar quién está operando en el discurso, porque el sistema es lo suficientemente hábil como para permitir determinadas líneas de discursividad para replicar lo que se venía produciendo. Es decir, como pequeñas ollas de presión que permiten que salgan determinadas presiones simplemente para mantener el status quo. Y hay veces es que hay que, como dirían los trotskistas, hay veces que hay que agudizar las condiciones de explotación para que el trabajador haga la revolución. No todo es cambio gradual, hay veces en que se necesita radicalizar. Entonces siempre hay que estar muy atentos de cada minoría, desde el discurso homosexual, del discurso de género, desde el discurso que sea, tratar de entender qué uso y manipulación se está haciendo de nuestra propia discursividad desde la hegemonía, por sobre todo cuando ves que pasa el tiempo y nada cambia en términos estructurales. Desde el punto de vista de la estructura,
las cosas siguen funcionando igual, con más derechos, es innegable. Yo agradezco haber vivido el siglo XXI, no en el XVIII, para poder expresarme libremente, pero eso no quiere decir que estemos realmente en un contexto de, por ejemplo, ideologías no binarias. Por más que estemos en un territorio en donde cualquiera se define como quiere y el DNI puedas poner que no te identificás ni con uno ni con otro, seguimos pensando culturalmente en la figura del varoncito y de la nenita, en la idea del hombre y la mujer, en la idea del marido y la esposa. Eso sigue funcionando desde estructuras profundas, desde el deseo. Digo, hasta el momento en el que un padre no le pregunte a su hijo o hija con quién querés estar, sin que sospeche que tienen una noviecita en el jardín o un noviecito en el jardín, si es mujer o si es hombre, ese nene, hasta ese momento la estructura binaria va a seguir funcionando. Entonces, hemos avanzado enormemente, pero desde la profundidad seguimos teniendo una concepción heteronormativa patriarcal. Eso sigue estando, con enormes avances, no los voy a negar, porque si no, tampoco tendría sentido ninguna lucha. Digo, lo que hemos avanzado es enorme, y la vida que podemos tener es maravillosamente mejor que en otras décadas. Ahora, eso no nos debe distraer, y no tenemos que creer que hemos realmente ganado la guerra. Ganamos pequeñas batallas, pero la estructura sigue siendo heteropatriarcal de manera absolutamente normativa. Falta mucho, mucho camino todavía para cambiar eso. Mientras tanto, tenemos para cambiar el punto de vista de los objetos y seguir definiéndolos desde otro lugar, y así generar más conocimiento. Bueno, gente, un placer enorme. Espero que hayan disfrutado. Gracias, Chelo, por la convocatoria. Un placer. Gracias, Fede, querido. Bueno, y gracias a todos los participantes. Un abrazo enorme. Yo quería preguntar una cosa antes Vale. de que se vaya. Yo elegí, porque tengo que presentar un trabajo el sábado para una materia que se llama Estéticas y Poéticas del Teatro, elegí una obra de Rodrigo García que se llama Jardinería Humana, y bueno, yo más que nada en la crítica que hice la tomé como una obra que hace una crítica al consumismo, pero, o sea, podría también enmarcarla en este tema del teatro político, esa obra. Sí, Rodrigo García, claramente. Teatro político postdramático, te diría, para todavía ser un poco más específico. Ah, bueno, perfecto. Fíjate, buscar en internet cosas de teatro postdramático y vas a ver que le caben perfectamente a Rodrigo. Ah, porque ese texto de Lehmann lo tenemos. Ah, ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, un placer enorme. Abrazo para todos. Adiós. Gracias. Cuídense mucho. Chau. Chau. Gracias, querido. Chau, Chelo, gracias. Chau. Adiós.